Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Buenos días. Génesis 3, 16 al 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran medida los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez más, Señor, en este día nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, guía estos labios, Señor. No permita, Señor, que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, Señor. Que tu nombre sea glorificado el día de hoy. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy en día la mayoría de las personas hablan de sus faltas o equivocaciones, pero no hablan de pecado. Y cuando lo hacen pensando en eso, que es una simple falta, una pequeña equivocación. Incluso casi todos lo justifican y nos dicen: todos tenemos equivocaciones, todos nos equivocamos. Así la equivocación sea una fornicación, un aborto, una borrachera, un robo, un adulterio o incluso un asesinato. Es decir, nadie quiere ver la gravedad de sus acciones. No quieren entender que todos los pecados son ofensas para Dios y que muchos de estos tienen consecuencias, ya sean en la tierra para el creyente o en la tierra y en la eternidad para aquellos que no se arrepienten. Incluso entre el pueblo que se dice creyente, a pesar de que hablamos del pecado, en no pocos momentos algunos no ven su gravedad. Pareciese que no comprendieran que cada pecado, como se ha dicho, es en primer lugar una ofensa a Dios, y en no pocas ocasiones una ofensa al prójimo. Vayamos, hermanos, a Lucas 15, 18 al 19. Vamos a leer una de las partes del hijo pródigo, una historia que todos conocemos. Dice la palabra del Señor en Lucas 15, 18 y 19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Repasemos las palabras del hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti. Está diciendo: he ofendido a un Dios 3 veces santo. Y él mismo pone las consecuencias de su pecado. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo primero que hace el hijo pródigo es ver la gravedad de su pecado. Ver que su pecado era una ofensa a Dios. Y también ver que había ofendido a su padre. Y de una vez, él comprendió que su gran falta debería tener consecuencias. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Cuánto lloraría el hijo pródigo por su pecado? ¿Cuántas noches en vela y en oración pasaría mirando la gravedad de sus pecados? Pero hoy nadie se quiere inmutar.
No hay el más mínimo arrepentimiento en la gente. Hermanos, ¿y nosotros? ¿Cuántas veces hemos llorado por nuestro pecado? ¿Cuántas oraciones hemos hecho para que el Señor nos perdone? ¿Cuántas veces nos hemos humillado ante Dios? ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón a nuestro prójimo? Sí, hermanos, pudiéramos decir que uno de los terribles problemas que tiene la humanidad hoy no es la pobreza, ni la guerra, ni la violencia. Es que se ha olvidado que todo pecado es una afrenta a nuestro Dios. Aquel que haciéndose hombre en Cristo dio hasta la última gota de su sangre en redención por nuestros pecados. Y venciendo la muerte, resucitó al tercer día. A ese Dios estamos ofendiendo. El mismo Dios que en el Antiguo Testamento, como lo veíamos ayer, había escogido a Israel entre todos los pueblos del mundo. Los sacó con poder de la esclavitud de Egipto, los sustentó durante 40 años en el desierto. Con poder les había dado la tierra prometida y con poder una y otra vez los liberaba del yugo de sus enemigos. Pareciese que cuando pecamos, olvidamos quién es ese gran Dios que tenemos. Pareciese que nos olvidamos de su poder y de su misericordia. Y nos olvidamos o ignoramos que lo estamos ofendiendo directamente a Él. En este mundo malvado y perverso, algunos se creen buenos porque sus pecados, dicen ellos, no son tan graves como los de los demás. Yo no he violado a nadie, yo no he matado a nadie. Incluso se ha llegado a tal extremo de endurecimiento contra el pecado que muchos sicarios minimizaban y excusaban sus pecados diciendo que no era tan grave, porque el producto de su siniestro trabajo era para sustentar a su familia, para irle a dar de comer a su madre y a sus hermanos. ¿Y qué decir de estos aberrantes gobiernos progresistas que dicen que los asaltantes, los asesinos, los secuestradores, los terroristas y todos los delincuentes son tan solo pobres víctimas de un sistema social y que por eso delinquen? Qué forma tan miserable de justificar, de normalizar y de quitar la gravedad al pecado. Así endurecen los corazones de todos, los encallecen, y por eso tenemos un mundo lleno de corazones de piedra. Por el contrario, la Escritura una y otra vez nos muestra la gravedad del pecado. Adán no cometió homicidio, ni ninguna perversión. Algunos opinan que su pecado fue el de la desobediencia. Otros dicen que fue rebelión. Otros dicen que fue codicia porque quería ser como Dios. Incluso algunos dicen que fue la incredulidad. Nosotros sabemos que ningún pecado viene solo. Y por eso podemos afirmar que un pecado llevó el otro y así sucesivamente. Pero digamos que fue la codicia. Hermanos, ¿cuántos pelean a diario con este pecado? Y el impío nos dirá, ¿cuál es el problema? Si casi todos sufrimos de codicia. Pero la Escritura nos muestra lo terrible que fue este pecado. Como se ha dicho, Adán no asesinó, no adulteró. Pero los pecados son graves a los ojos de Dios y muchas veces tienen consecuencias. Y estas consecuencias en este caso no solo fueron para Adán, sino para toda la humanidad. Miremos la gravedad del pecado. No solo fue para Adán, no solo Adán fue echado del paraíso, sino que todo su pecado, las consecuencias de su pecado fue para toda la humanidad. A la mujer le dijo,
multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos. Eso solo lo saben las madres, las personas que han tenido hijos. Cuánto dolor sienten. Y le dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El feminismo no es más que una rebelión contra Dios, porque no quieren entender que el Señor le dio el señorío al hombre debido al pecado de la mujer. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, miren las consecuencias. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Miremos, hermanos, las consecuencias de haber ofendido a un Dios 3 veces santo. Pero hermanos, nosotros no nos debemos doler por las consecuencias. La consecuencia es la retribución justa de nuestros pecados. Nosotros debemos preocuparnos y dolernos de ofender a un Dios 3 veces santo, que no dude en volverse hombre y morir por el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que más nos debe doler. Sí, hermanos, vamos a hablar de las duras consecuencias del pecado, pero voy a insistir en eso. El propósito no es que nos asustemos de las consecuencias, es que lloremos por haber ofendido a Dios. Y cuando vengan las consecuencias, las aceptemos y nos inclinemos ante ese Dios y aprendamos a aborrecer el pecado. Matthew Henry nos sintetiza en 3 elementos las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Dice que el primero fue que maldice su habitación, el segundo sus esfuerzos y placeres son amargos, y el tercero su vida es acortada. ¿Cuánto vivían los primeros hombres? 1000 años. 940, 950, 870. ¿Cuánto vivimos hoy? Debemos recordar que el pecado entró al mundo por una persona, pero es tan terrible el pecado que todos fuimos contaminados. El hombre, en este caso Adán, fue echado del paraíso y la tierra, como acabamos de leer, quedó maldita. Hermanos, ¿en verdad estamos entendiendo la gravedad del pecado? De los malos pensamientos, de los malos deseos, de las iras, de las contiendas, de los odios. El que odia a su hermano ha cometido homicidio en su corazón, dice el Señor. El que desea a una mujer ha cometido adulterio en su corazón. Son la causa de la maldición de la tierra. El pecado hizo que el hombre perdiera la comunión con Dios, que perdiera su libertad y lo que algunos llaman el libre albedrío, pues no solo quedó contaminado, sino que quedó esclavo del pecado y con la tendencia terrible siempre de hacer lo malo. No, yo soy libre de escoger. No nos digamos mentiras. Usted le da la oportunidad a alguien de escoger, ¿y qué va a escoger? Lo malo. Porque después de la caída quedó inclinado al mal. ¿Cuándo hacemos lo bueno? Cuando por la voluntad del Señor nos cambie el corazón y los afectos. La palabra del Señor nos dice que la paga del pecado es muerte. Claro, sabemos que en este contexto
En el periodo de la gracia hablamos de muerte espiritual, de condenación eterna para todo aquel que muere sin Cristo y sin arrepentimiento. Esas son las consecuencias del pecado, como hemos dicho, de vivir sin Cristo y sin arrepentimiento, la condenación eterna. Pero para el periodo de la ley, recordemos que la mayoría de los pecados se pagaban con la vida, para que no se multiplique la maldad en Israel. Ojo por ojo, diente por diente. Y no era de venganza, era de justicia. Usted mataba, el castigo era la muerte, era la forma de compensar su falta. ¿Cómo compensa a alguien un homicidio? ¿Cómo compensa a alguien una violación? ¿Cómo compensa a alguien un secuestro? Devuélvanle la tranquilidad a esa persona. Devuélvanle la paz. ¿Lo pueden hacer? ¿Cuál era la pena? La muerte. Pero hoy los indultan y los vuelven senadores de la República. Hermanos, y no solo hablamos de los pecados que incluso la gente de hoy considera graves, como le estamos diciendo, como el homicidio, la violación o el secuestro. Pues todos estos recibirán como retribución la pena de muerte. Hablamos de aquellos que cada vez vemos con menos gravedad, pero para el Señor son una gran ofensa. Vayamos, hermanos, a Levíticos 20, 9 al 17. Nos dice la palabra del Señor, Levíticos 20, 9 al 17. La sociedad de hoy no entiende eso. Mire, la sociedad de hoy no entiende la gravedad de la desobediencia de los muchachos a los padres. ¿Qué nos decían acá? Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si estuviéramos en el tiempo de la ley y esto fuera una teocracia, imagínense los resultados. No digamos mentiras. La gente hubiera aprendido la lección. Dice el versículo 10: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yacere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos. Si alguno se juntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Eso es el homosexualismo a los ojos del Señor. Es abominación. ¿Qué nos dice? Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. ¿Qué es más duro? Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para juntarse con él, a la mujer y el animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo.
descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Hermanos, sabemos que para esta sociedad estos pecados no son tan graves. Hemos llegado a tales niveles de vileza que se ven como con normalidad. Pero no pocos incrédulos dirán, aunque son escandalosos, que el papá tenga relaciones con la hija, dicen ellos, no daban para pena de muerte. Dirán que la pena de muerte era exagerada para castigarnos. ¿Por qué piensan así? Porque, como se ha dicho, la gente no comprende la gravedad de los pecados, no entienden que son una afrenta a Dios. Y entre más grave el pecado, más ofensa a un Dios 3 veces santo. Sabemos que no hay pecados mortales ni veniales, como dice el catolicismo. Y para no caer en inerrancias, haremos como siempre, lo hablaremos desde la palabra del Señor. Juan dijo que hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. El Señor en su misericordia dio sustitutos para esos pecados, que también se les conoce como pecados por yerro. El sustituto era un animal. Los pecados por yerro, no el pecado que se hacía a propósito. Ahí la Escritura nos lo muestra. ¿Cuál era un pecado por yerro? Me fui de cacería con Oscar. Cuando yo lancé la flecha, Oscar se atravesó y lo maté. Se cometió homicidio. ¿Pero había intención de matarlo? Fue un accidente. Pero hubo un muerto. ¿Sí? Hubo una falta. Entonces, esos pecados, el Señor dijo, usted no morirá. Voy a darle un sustituto. ¿Cuál era ese sustituto? Un animal. ¿Cuál era el sentido? El sentido era el siguiente: su pecado, su mentira, digamos un engaño, sí, algo por equivocación, pero es tan grave que costó la vida de este animal. Ese era el sentido. El Señor en su misericordia no le va a demandar su sangre, le da la oportunidad de que reemplace su vida con la de un animal. No es como dicen los veganos y los vegetarianos de hoy en día, que era por deporte. No, era una cosa terrible. Tenía que coger su mejor animal, el que más cuidaba, el engordado, y sacrificarlo. Su pecado costó la vida de ese animal. Aprendan la gravedad del pecado, les decía el Señor. Si estas eran las consecuencias de un pecado por yerro, que también eran afrentas al Señor o son afrentas al Señor, ¿cuánto más serán los pecados que cometemos a propósito? Y los que se cometen con saña. Pero hablemos de algunas situaciones que podríamos pensar que fueron pecados por yerro, sin intención o sin mala intención, y que aún así recibieron dura retribución por parte del Señor. Vayamos a 2 de Samuel 6, 6 al 7. Dice la palabra del Señor: cuando llegaron a la era de Nacón, acordémonos que iban cargando el arca del Señor. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. ¿Cuál había sido la orden del Señor, hermanos? ¿Se acuerdan? No tocarán el arca. La llevarán cargada, pondrán unos palos, atravesarán con unas argollas, no toquen el arca con su mano. ¿Sí? Y entonces el buey escualizó en la que llevaban, se fue a caer el arca y Usa la tocó.
Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Algunos podrán decir, pero si Usa solo quería evitar que se cayera el arca. Recordemos, como lo decíamos ahorita, que la orden del Señor era que no podían tocar el arca. Al respecto, Matthew Henry nos dice: Usa fue muerto de un solo golpe por tocar el arca. Dios vio presunción e irreverencia en el corazón de Usa. Por eso el Señor es el único que perdona pecados, porque conoce las intenciones del corazón. Y el Señor lo que vio fue presunción e irreverencia en el corazón de Usa. Sigue diciendo Matthew Henry: la familiaridad con lo más digno de reverencia sirve muy bien para despertar el desprecio. Hermanos, si miramos con detenimiento, podremos ver que sí hubo pecado allí. También podemos ver el costo de la falta. Lo que esta situación nos muestra una vez más es la gravedad del pecado, las intenciones del corazón. No podemos olvidar que el llamado del Señor es: sed santos como yo soy santo. Sí, hermanos, solo no lo podemos lograr. Por eso el Señor dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Si nosotros estamos cogidos de la mano del Señor, vivimos en el Señor nos va a llevar a la santidad. En el momento en que nos apartamos del Señor, caemos en pecado. Vayamos, hermanos, a Levítico 10, 1 al 2. El Señor había escogido sacerdotes, habían salido de la esclavitud en Egipto, y el Señor nombra como sacerdote a Aarón y a sus hijos. Y nos dice la palabra del Señor: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Qué podemos decir de esta situación? El mundo de hoy podría decir que fue injusto porque ellos quisieron ser creativos. Otros podrían decir que simplemente estaban haciendo más de lo que se les había pedido, por lo cual no sería pecado. Pero si miramos a la luz de las Escrituras, vemos que ellos pasaron por alto las órdenes de Dios, fueron desobedientes y rebeldes. El Señor había dicho claramente quiénes y en qué momento debían poner incienso en el altar, así como le había dado las medidas precisas y mostraba a Moisés los modelos de lo que debía construir para que todo se hiciera conforme a las órdenes del Señor. Moisés no se inventó nada, el Señor le daba las medidas y en sueño le revelaba y le mostraba cómo era lo que tenía que construir. Al respecto también nos comenta Matthew Henry: después de Moisés y Aarón, nadie tenía más probabilidades de ser honrados en Israel que Nadab y Abiú. Ellos eran los próximos a ser honrados por las personas. Y dice: hay razón para pensar que ellos se llenaron de orgullo y que muy posiblemente se encendieron con vino. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra del Señor. Mientras el pueblo estaba postrado ante el Señor, adorando su presencia y gloria, ellos entraron precipitadamente al tabernáculo para quemar incienso, aunque no en el momento indicado. Los dos juntos en lugar de ir uno solo, y con fuego que no fue tomado del altar. Por eso le dicen fuego extraño.
Si lo hubieran hecho por ignorancia, se les había permitido llevar una ofrenda por el pecado. Pero el alma que actúa presuntuosamente y con desdén de la majestad y justicia de Dios, esa alma será cortada. La paga del pecado es muerte. Ellos murieron en el mismo instante de su pecado. El pecado y el castigo de sus sacerdotes mostró la imperfección del sacerdocio desde su comienzo mismo, y que no podía resguardar del fuego de la ira de Dios. Hermanos, ningún pecado se hace por inocencia, menos frente al ordenado por Dios. El Señor quiere que su pueblo sea santo y perfecto, como Él es santo y perfecto. Nos da las enseñanzas y, por decirlo así, las orientaciones o instrucciones necesarias para vivir en santidad y hacer las cosas conforme a su palabra. Pero el hombre siempre quiere hacer las cosas de acuerdo a su perverso corazón. En su pecado quiere ser más que Dios. Y el Señor una y otra vez nos llama a la obediencia, a hacer las cosas conforme al Señor. Y por eso su llamado siempre es a no ser sabios en nuestra propia opinión. Úsalo era simplemente un soldado, no era un simple soldado. Conocía la palabra del Señor, conocía las advertencias. Nadab y Abiú eran sacerdotes, conocían las instrucciones, y aún así pudo más su orgullo y vanidad cuando debían haber dado ejemplo de humildad y obediencia. Hermanos, el Señor ha sido claro. Él no tendrá por inocente al culpable. Él conoce los corazones. ¿Qué es lo que no deja al hombre obedecer completamente al Señor? ¿Qué es eso? La respuesta es muy sencilla: el orgullo y la vanidad, es decir, el pecado, la codicia. Siempre han querido ser como Dios. Por eso intentaron hacer la Torre de Babel. Por eso hoy la falsa ciencia juega a ser Dios. Sí, claro, hay unos adelantos en la medicina. Uno dice: Señor, qué maravilla, tú los llevaste. Si a alguien se le cayó una mano, se la pusieron. Si alguien hizo una cirugía muy compleja, le salvaron la vida. Pero cuando juegan a ser Dios, es un pecado muy grave. Todos sabemos lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra, y conocemos cuál fue la retribución por los pecados de estas ciudades. ¿Cuál fue el pago? Llovió fuego del cielo. Algunos pensarán que el castigo a Sodoma y a Gomorra fue tan duro porque eran pueblos impíos. Al respecto les diremos dos cosas. La primera: el castigo fue la justa retribución por sus pecados, en donde el homosexualismo y la depravación eran los más notables. No solo murieron por ser homosexuales, por todos los otros pecados, estos fueron los principales. Pero el Señor en su palabra también nos dice que hay retribución al pueblo de Dios. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe o hijo. ¿Para qué? Para que se aparte del pecado, para que alcance gracia. No es porque el Señor sea un Dios de odio, como dicen los impíos. Es el amor de Dios y la preocupación que quiere que nadie se pierda. Y entonces, si usted es hijo de Dios y va a hacer lo malo, el Señor lo disciplina y lo corrige. Por eso nos debemos asustar cuando alguien que se diga cristiano
y peque a propósito, no suceda nada. Asústese, porque quiere decir que Dios lo ha desechado. Vimos la mano del Señor sobre Usa, sobre Nadab y Abiú. ¿Y qué podremos decir de lo que sucedió con María, la hermana de Moisés y Aarón? Era una de las que estaba acompañando a Moisés, era la mano derecha de Moisés. Y cayó en rebelión. Murmuraron contra su hermano. Vayamos a Números 12, 9 al 10. Nos dice la palabra del Señor en Números 12, 9 al 10. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Mire el primer castigo, el Señor va a quitar su presencia. Se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón y María, y aquí que estaba leprosa. Hermanos, recordemos que el Señor no hace acepción de personas, ni para poner al rico sobre el pobre, ni para tolerar el pecado, sea quien sea. Puede ser el más humilde, puede ser el más poderoso, pero si viola la ley del Señor, tendrá su justa retribución. Hermanos, asimismo, cada vez que los reinos de Israel, hablamos de los reinos de Israel porque acordémonos que después de Salomón, ¿cierto?, que había pecado, las consecuencias de su pecado fue que el reino a la muerte de él se iba a dividir en el reino del norte y en el reino del sur. Y nos dice, cada vez que los reinos de Israel se corrompían, cuando caían en idolatría, la gente dice que la idolatría es una cosa normal, no, la máxima afrenta al Señor. Cuando caían en idolatría y en todos los pecados que ella trae, porque no es solo la idolatría, ella abraza con los pecados. Si leemos Romanos 12 y mal no estoy, nos dice que las perversiones, el homosexualismo y todo eso también depende o llegan por la idolatría. ¿Qué hace la gente antes de llevar sus ídolos, antes y después de llevar sus ídolos a los hombres? Desde por la mañana están bebiendo y terminan de llevar sus ídolos al hombre y se van a emborrachar y a cometer toda cantidad de pecados. Entonces, un pecado lleva al otro. Y desafortunadamente, los pueblos de Israel, los reinos de Israel, caían una y otra vez en idolatría. ¿Qué sucedía? Venía la disciplina del Señor, sus juicios, los cuales les recordaba, una y otra vez les decía, si el número de Israel fuere como la arena del mar o como las estrellas del cielo, solo un remanente será salvo. Miremos una de esas disciplinas. Vayamos a Jeremías 3, 6 al 25. Jeremías 3, 6 al 25, dice el Señor. Dice la palabra de Dios. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. ¿En dónde pone sus ídolos el catolicismo? Vayan a las ciudades, a todas las ciudades, cualquier monte alto, allá lo ven. Ya ven sus ídolos. Un árbol frondoso, se llega a recostarse cuando se encuentra con un ídolo inmundo de Dios.
Y aquí le está diciendo el Señor eso. Y dije, después de hacer esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió a mí. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y había dado carta de repudio. ¿A qué se refiere el Señor? A que Nabucodonosor había ido y había destruido totalmente Israel. Y los de Judá lo vieron, pero no entendieron la gravedad del pecado. Y le dice, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana de su fornicación, la tierra fue contaminada. Miren, por juzgar ella cosa liviana, que es un error. No, amigo, fue un adulterio, fue una borrachera, fue un engaño, fue un robo. Y sigue diciendo, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Los cristianos tibios, el que como el católico cree que puede rezar, pecar, rezar y empatar. No, fingidamente, le dice el Señor. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel con comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di. El Señor una y otra vez nos llama, nos advierte, nos manda mensajeros para que apartemos del pecado y volvamos a Él. Y le dice, ve y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Aquí nos está hablando de la Sión celestial, no de la guerra ya en el Oriente Medio. Y os daré pastores según mi corazón. Eso sí se arrepiente. Que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordará de ella, ni le echará de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Esa era la promesa del Señor. Para eso los llamó al arrepentimiento. No los quiero castigar. Arrepiéntanse, apártense de sus maldades. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de pos de mí. Bueno, arrepiéntase, apártese de sus maldades, vuelva a Dios. ¿Y qué dice? Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová.
Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, miren ese clamor de Dios. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día. Y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Hermanos, como se ha explicado, el Señor envió sus profetas a llamar al arrepentimiento a su pueblo. Les advirtió de las terribles consecuencias que se avecinaban si no se arrepentían de sus pecados. Pero el pueblo, como los impíos y como los falsos creyentes, esos falsos creyentes de hoy, no creyeron. No creyeron al llamado del Señor, no lo oyeron. Y unos años más tarde, cuando viene el juicio de Dios contra la nación, cuando el ejército de Nabucodonosor había destruido totalmente a Israel, el reino del sur, sin el más mínimo de los arrepentimientos por sus pecados, ahí sí llaman al profeta del Señor y le preguntan si Dios hará maravillas a favor de ellos, como había ocurrido muchas veces, protegiéndolos de la destrucción de ejércitos poderosos. Cuando ellos eran fieles, acordémonos, el Señor los protegía. Dice la Escritura que 1.000.000 de soldados rodearon a Jerusalén. Y el siervo del profeta le dijo: ¿qué haremos? ¿Y qué le dijo el profeta? No se preocupe. Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Le toca los ojos, le da vista espiritual. ¿Y qué vio? Ejércitos enormes detrás del ejército del enemigo. Y los libró el Señor de manos del enemigo, porque estaban en obediencia. Pero aquí están en desobediencia, en pecados y delitos. Y así le dicen al profeta: ¿será que el Señor nos va a defender? Vayamos a Jeremías 1, desde el versículo 1. Jeremías 21, desde el versículo 1. 21, perdón, Jeremías 21. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malaquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen: mire, el rey le manda, vayan, pregúntenle al profeta, consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Oh, el Señor nos va a librar de Nabucodonosor. Y Jeremías le dijo: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí, yo vuelvo tras las armas de guerra que están en vuestras manos. Yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen citados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande, heriré a los moradores de esta ciudad.
ciudad. Y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Son las consecuencias del pecado. Después dice Jehová: entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Y los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. ¿Cuántas veces, cuántos profetas le había mandado el Señor al pueblo? ¿Qué hacían con los profetas? Más adelante lo vamos a recordar. Y sigue diciendo: y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En manos del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. No, pues que no hay ninguna consecuencia del pecado, tranquilo. Va a seguir viviendo como quiera. Y usted va a misa el domingo y ya. No, hermanos. Y a la casa del rey de Judá dirás: oíd palabra de Jehová, casa de David, así dijo Jehová, haced de mañana juicio. Miren lo que les dijo el Señor para no destruirlos. Dice: haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Por la maldad de vuestras obras es el resultado del pecado. Y ya después le dice: he aquí yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová. Los que decís: ¿quién subirá con nosotros? ¿Y quién entrará con nuestras moradas? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová. Y haré encender fuego en el bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Pero como siempre el pecador, cubriendo sus ofensas a Dios, muchos preguntaron: ¿por qué nos ha venido estas desgracias? Y como hoy, los encubridores de pecados también preguntaban: si ese pueblo era el protegido de Dios, ¿por qué les sobrevino destrucción? Pobrecitos. Sí, pobrecita Venezuela, pobrecita Cuba, pobrecita Nicaragua. ¿Cuántos se han empobrecido? ¿Acaso no cambiaron al Señor por chamanes, por ritos satánicos, por santería? ¿Acaso no hicieron de sus líderes verdaderos ídolos? ¿Acaso no se olvidaron de su Salvador? Hace unos pocos meses, ayer lo hablábamos, algunos dijeron: pobre muchacho, esperemos que no le den muchos años de cárcel. El pobre niño fue instrumentalizado por los criminales. Y resulta que el pobre niño es un muchacho de 14, casi 15 años, que disparó a casi quemarropa con total saña a un líder político en medio de una multitud. Eso es terrible, para generar pánico, miedo, estupor, para desestabilizar la nación. Pero pobrecito el niño. Así como cuando nuestro tristemente célebre presidente dice que los de Tren de Aragua son pobres inmigrantes, víctimas de la miseria.
Claro, lo que no dice es que la miseria la generalizó un gobierno con unas propuestas contrarias al Señor, idénticas a las que quiere instalar ahora en Colombia. No pocos dijeron lo mismo hace más o menos 2500 años. Pobre Israel, pobre Judá. ¿Por qué les pasó eso? Pero la voz del Señor fue clara. La gente pasaba y cuando veía, ¿por qué les pasó? Vayan a Jeremías 6, 13 al 21. Viene la respuesta del Señor. Jeremías 6, 13 al 21. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, paz total. Y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dice Jehová. Miren lo que les dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuevamente el Señor nos llama al arrepentimiento. Nuevamente nos llama: vengan, miren, párense en el camino, devuélvanse a las sendas antiguas y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. No andaremos. ¿Cuál Dios? ¿Quién lo ha visto? Y se nos burlan. Lo hemos visto y hemos visto su poder en nosotros. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. No escucharon. Se siguen rebelando, siguen pecando. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Miren lo que les va a traer: el fruto de sus pensamientos. Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y entonces pecan y van a orar. Vienen a la iglesia el domingo y salen a la borrachera. Y vuelven a la iglesia. Y les dice el Señor: ¿para qué a mí este incienso de Sabá? Y la buena caña olorosa de tierra lejana. Vuestros holocaustos no son aceptables. Si usted no se arrepiente de corazón, su oración no es oída por Dios. No se engañe. Y le dice: ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí, yo pongo a este pueblo por tropiezo, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, y el vecino y su compañero perecerán. Una y otra vez el Señor les advirtió de las consecuencias de su pecado y no escucharon. Todos los días nos habla el Señor y nos dice: apártense del pecado, sed santos como yo soy santo. Es más, nos dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. No nos llamó solo a ser buenas personas. Nos dijo: sed santos como yo soy santo. Y el pueblo no escuchó. Y miren lo que pasaba. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad, y dirá cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová
con esta gran ciudad? Acordemos que Jerusalén y Judá eran ciudades enormes, con unas murallas como de 5 metros de alto, como de unos 10 metros de ancho, eran unas cosas por ellos confiaron. No confiaron en Dios, confiaron en su ejército y en sus murallas. Y el Señor ha dicho, lejos de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. Y hoy la idolatría y la maldad son pan de cada día. Y aún así, muchos, como el rey de Judá, nos preguntan si los juicios del Señor, es decir, si el día de la ira de Dios podrá suceder algún día. Amigos, ¿será que es eso de Apocalipsis, eso que desde el principio les decían el día de la ira de Dios, eso va a pasar? Si el mundo sigue como va, sabemos las consecuencias del pecado. Hermanos y amigos, queremos insistirles en que queremos con todo esto que comprendan la gravedad del pecado, que todo pecado es una afrenta a Dios y otros afrenta al prójimo. Y el mismo Señor nos dijo que no dará por inocente al culpable. Hermanos, hemos hablado de toda clase de pecados, los que algunos consideran graves y leves, incluso los que son normales, y hemos visto sus resultados. Lo que debemos hacer es aborrecer el pecado, no temer las consecuencias del pecado. Es aborrecer el pecado con todo nuestro corazón y amar a Dios con todo nuestro ser. Hermanos, algunos vendedores de lisonjas y aquellos que excusan sus pecados nos dicen, es que eran tiempos antiguos, eran otras épocas, eran los tiempos de Dios bravo. Desde la venida de Cristo ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amigos, es necesario recordarles que Dios es uno y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay dos dioses, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. Dios es uno. Amén. Y sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y también les queremos recordar que quien más habló del castigo eterno en la Escritura fue nuestro Señor Jesucristo. Y que las consecuencias del pecado muchas veces en el periodo de la gracia seguían siendo evidentes. Vayámonos para el Nuevo Testamento. Hechos 12, 20 al 22. Dice la palabra del Señor, Hechos 12, 20 al 22. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron y hablaron ante él. Y sobornado Blasto, que era el camarero del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. El rey comenzó a echarle los discursos. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. El problema es cuando la gente idolatra a los hombres. Voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Devolvámonos un poquito. Hechos 5, 1 al 11.
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y le dice: reteniéndola, no se te quedaba a ti, ya era suya, usted la podía dejar para usted. Nadie lo estaba obligando a que la donara. ¿Por qué no la dejó para usted? Y vendida, no estaba en su poder, no estaba la plata en su poder. Pues quédese con ella. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, sacándolo y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron, la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, estamos frente al pecado de vanagloria. El rey no corrigió al pueblo en su exaltación exagerada. Entonces le dijeron: no, espere, yo no soy Dios, yo soy el rey. Si me van a exaltar, exáltenme como rey, no como Dios. Y Ananías y Zafira, no es como dice la teología de la prosperidad, que es que se murieron porque no le dieron toda la plata al pastor. Falso. Y Ananías y Zafira quisieron recibir la admiración de los demás, reteniendo gran parte del valor de la propiedad. Querían sacar pecho. Miren lo bondadosos que somos nosotros. Las consecuencias de sus pecados fue, además de la condenación eterna, la muerte física. El mundo y el enemigo, a quien éste sirve, han venido endureciendo el corazón de las personas, negando las consecuencias del pecado. Por eso hoy, como Sodoma, la gente publica su pecado y se vanagloria de él. Muchos creen que pueden pecar impunemente, porque como ya no caen fulminados como Herodes o como Ananías y Zafira, pero olvidan que la Escritura es clara. Nos dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 9 y 10. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos? Mire, hermanos. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. No crean que pueden pecar impunemente. Sí, no les va a llover fuego del cielo hoy. No les va a caer el rayo. Pero les dijo el Señor: entonces también dirán los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. El Señor ha mandado a sus profetas por todo el mundo. Los ha mandado a advertir al pueblo y al mundo de la gravedad del pecado. La Biblia ha sido traducida a cientos de idiomas, pero los habitantes del mundo, como los habitantes de Judá y de Jerusalén, siguen diciendo: no oiremos. Y por eso, ante su arrogancia y pecado, como a Faraón, el Señor les endurece más el corazón para que luego vengan sobre ellos las tinieblas
Y para aquellos quienes han tenido la oportunidad de leer la palabra del Señor y en lugar de ir a Cristo en fe y arrepentimiento, prefieren escuchar palabras engañosas de los falsos maestros, el Señor también les envía juicios. Dice el Señor en 2 Tesalonicenses 2, 11 al 12. Por esto les envía un poder engañoso. Uno dice, pero venga, ¿usted cómo cree eso? ¿Cómo usted vendió su casa y se la llevó al pastor que es un delincuente? ¿A quién se le ocurre ir a regalar la motico, la única que tiene? ¿Sí? Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No, no hay problema. Si tú vienes a la iglesia puedes seguir en pecado. No. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Cuando los enemigos de Dios y los enemigos de la sana doctrina escuchan estas cosas, nos señalan de extremistas religiosos y nos acusan de generar miedo y temor en la gente. Nos dicen que solo pretendemos atemorizar a las personas para dominar sus conciencias. No, amigos, esto no es de generar miedo por el miedo mismo, ni mucho menos de manipular conciencias. El propósito verdadero es que todos seamos conscientes de que todo pecado es una afrenta al Señor, a que ofendemos a un Dios 3 veces santo, y a que los pecados tienen consecuencias terrenales y tienen consecuencias celestiales. El propósito principal es que aprendamos, como les decimos, a aborrecer el pecado, a odiarlo y por ende a combatirlo con el favor de Dios en sus vidas y a vencerlo. Mortifiquemos el pecado, luchemos contra él, pidámosle al Señor que nos ayude a caminar hacia la santidad. Amén. Amigos, no se dejen engañar ni se dejen envolver con lisonjas. Sí, amigo, entienda esto. Todo aquel que se dice creyente, pero vive en pecado, no se puede hacer falsas ilusiones. Usted no es hijo de Dios. El hijo de Dios obedece a su Señor. El hijo de Dios ama la palabra de Dios. Y la palabra es clara, hermanos. 1 Juan 3, 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No estamos diciendo que uno no comete un pecado por hierro. No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sí, hermanos, tenemos pecados por hierro. No estamos diciendo que es que ya somos perfectos. Eso sería una herejía. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, vamos a tener tentaciones y debilidades. Pero no somos practicantes del pecado. Y nos sigue diciendo, voy a volver a repetir el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Uy, qué palabras tan terribles, tan duras. Lo dice la palabra del Señor. Todos somos hijos de Dios. No nos digamos mentiras. No son hijos de Dios y los otros son criaturas de Dios. Es decir, unos somos hijos de Dios y otros son hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El que es de Dios, las cosas de Dios oye y las practica. Por eso el Señor nos dice: sed hacedores y no solo oidores de la palabra de Dios, engañándoos a vosotros mismos. El que es de Dios ama a Dios, no le teme al pecado, no hace las cosas en obediencia a Dios por medio del pecado, no, lo hace por amor a Dios. Sabe que es peregrino y extranjero en esta tierra y aborrece el mundo y las cosas que están en él. La palabra del Señor nos dice que el que ama al mundo se hace enemigo de Dios, y el amor del Padre no está en él. ¿Ama usted al mundo? ¿Ama las vanaglorias de este mundo caído? Preguntemos. ¿Todavía añoramos las cosas del mundo? ¿Nos deslumbramos por las cosas del mundo? ¿Usted sabe cuánta gente está dejando hoy de ir a la iglesia para ir a ver un partido de fútbol? ¿Dónde está el corazón de esas personas? Yo no estoy diciendo que jugar fútbol sea pecado. No, el deporte es bueno para la salud, pero cuando se me vuelve un vicio, cuando me vuelvo hincha y mato a otro por el equipo, cuando no puede bajar prefiero perder hora y media viendo el partido que sentarme a orar. Son cosas totalmente diferentes. Cuidado, hermano. El que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos y amigos, no se olviden, el pecado es como una gangrena que contamina todo el cuerpo. Es como la lepra que corroe todo el cuerpo y contagia a los demás. Se expande como una plaga y contamina todo a su paso. Por eso el Señor también nos ordenó: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Sí, hermanos y amigos, buscamos su santidad espiritual y buscamos la santidad. Pues hermanos, apartémonos de todo el que haga mal, apartémonos de todo pecado y busquemos al Señor. Amigos, es necesario que conozcan. Aquí le hablo a los amigos porque yo sé que los hermanos lo tienen claro. ¿Quiénes son los amigos? Los que a veces en la red escuchan estas cosas. Estoy convencido que los hermanos entendemos esto. Pero ellos es necesario que conozcan las consecuencias del pecado. Oh, siente temor, siente miedo ante el pecado. Alabado sea Dios. Quiere decir que está entendiendo las funestas consecuencias del pecado. Pero ahora hágalo por amor a Dios. Ningún creyente verdadero pierde el sueño pensando: me voy para el infierno. No, nosotros amamos al Señor, cumplimos la ley de Dios por amor, nos enamoramos de ese Salvador. Y los altivos y orgullosos, los incrédulos y los blasfemos, no sienten miedo, no sienten temor, no se alegren en sus corazones. Quiere decir que el Señor los ha desechado. Y no se burle porque no le ha caído fuego del cielo, ni porque no ha tenido ninguna prueba en la tierra. Quiere decir nuevamente que el Señor lo ha desechado. Y sus pruebas no serán temporales ni terrenales, serán eternas. Y para los que aún se resisten en creer, la maldad, lo terrible del pecado, lo terrible, lo grave, vamos a verlo. Vamos a verlo con el hecho más cruento, pero más grandioso de la historia de la humanidad. Vayamos, hermanos, a Mateo 27, 24 al 49. Mateo 27, 24 al 49. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo:
inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Mire, el impío lo había entendido, pero no lo entendía el que se llamaba pueblo de Dios. Y respondiendo todo el pueblo dijo: mire, un pueblo de dura cerviz, su sangre sea sobre nosotros y sobre sus hijos. Se maldijeron a sí mismos y maldijeron a sus hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla de él le escarnecían diciéndole: salve, Rey de los judíos, humillando al Dios Todopoderoso. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este le obligaron a llevarse la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hielo. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y entre mis ropas echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron a él 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciéndole: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mire el cinismo. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, entregó su espíritu. Sí, amigos y hermanos, las consecuencias del pecado son tan terribles que Dios debió hacerse hombre en Jesucristo y entregarse en sacrificio para perdonar los pecados de todo aquel que en él cree, para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. El pecado es tan grave que para alcanzar el perdón de nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo, siendo inocente, debió soportar el peor suplicio, aún mayor que el que se le aplicaba a los más execrables delincuentes. Esa es la gravedad del pecado. Debió haber muerto el mismo Hijo de Dios. Hermanos, el Señor lo entregó todo y lo soportó todo por nosotros. Su castigo fue el pago de nuestras rebeliones. Las consecuencias de nuestro pecado fueron su muerte. ¿Cómo no aborrecer
lo que llevó a muerte a nuestro Salvador? Hermanos y amigos, esto no es terrorismo religioso. Son las advertencias del Señor para que no recibamos la justa retribución por nuestros pecados. Si no escuchamos los llamados y si no vamos a Él en fe y en arrepentimiento, si no clamamos para que nos conceda su gracia y nos dé vida eterna. No puedo despedirme, hermanos, sin hacer una última advertencia y un último llamado. La advertencia nuevamente es para que aquellos que llamándose cristianos son practicantes del pecado, para los que conociendo la palabra se han devuelto atrás, para los que se burlan de un Dios 3 veces santo. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso decía el antiguo pacto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta del Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y el llamado para todos aquellos que están en pecado, es el mismo que el Señor Jesucristo dijo hace 2000 años. Arrepentidos, que el reino de Dios se ha acercado. A quienes no conocen al Señor ni su obra, les recuerdo la respuesta de los apóstoles a la pregunta del carcelero de Filipos. Le preguntaron: ¿qué debo hacer para ser salvo?, preguntó el carcelero. Y ellos le contestan: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda su familia. Hermanos y amigos, amen a Dios y aborrezcan el pecado. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte cada día más, de todo corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, Señor. Ayúdanos a amarte y ayúdanos a aborrecer el pecado. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.